El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso. Nos encontramos una vez más en nuestra cita, felices para hablar hoy de un tema muy especial que tiene que ver, diría yo tal vez, sobre todo con el amor. El amor que adopta siempre características muy especiales. El amor no tiene edad. El amor supera toda discapacidad. De hecho, siempre hemos oído decir que el amor es ciego. Y sobre todo, el amor siempre nos devuelve a ser niños. Todos estos ingredientes hacen parte de nuestro tema de hoy, que tiene una historia muy bonita y un sentido muy especial. Moni, ¿qué más? Hola, Leito, hola a todos, bienvenidos. Lo noto como más inspirado que de costumbre. Sí, inspirado, motivado, ¿qué más podríamos decir? Sorprendido, gratamente sorprendido. Me alegra que vamos a aprender mucho hoy. Me alegra porque así vamos a quedar todos después de este programa, porque estas historias que llegan a este set, particularmente esta de hoy, que es de la que estamos hablando y a la que le vamos a dedicar un programa entero, es una de esas historias que le devuelven a uno como la fe en la humanidad y lo hacen a uno creer que definitivamente los buenos somos más y que sí hay por dónde y que es un mundo lleno de esperanza y de gente con un corazón muy bonito y muy grande. Muchas veces creemos que tenemos un corazón grande hasta que conocemos gente así. Con el corazón millones de veces más grande que el de uno. Así es, así que bienvenidos a disfrutar. Como lo anunciamos ayer, hoy hablaremos de la adopción con características especiales, también conocido como niños de difícil adopción. Hay varias maneras de nombrarlo y entenderemos al final de este programa por qué se llama así. Teníamos una deuda con este tema, porque siempre hemos hablado de la adopción desde, por supuesto, el deseo de los padres. Hemos hablado con personas que en su momento fueron adoptados y cómo lo ven, pero nunca le habíamos dedicado un espacio a esos niños que van creciendo y nadie los adopta. Así es. Que tienen un hermano y para no separarlos, pues se hace más difícil adoptar a dos que a uno y tarda su proceso de adopción. No le habíamos dedicado el espacio a esos niños que nacen con unas características especiales, con dificultades, con, ¿qué diría yo?, discapacidades y pues si uno nunca espera engendrar un hijo con discapacidad, mucho menos, así suena un poco crudo, pues querrá pedirse un niño con una discapacidad en el momento de adoptarlo. Pero teníamos esa deuda con esos niños porque sí hay quien lo haga y ojalá sean cada vez muchos más los que se motiven a hacerlo, siempre y cuando puedan y se les despierte como esa necesidad de hacerlo y ese querer hacerlo por convicción. A esos niños dedicaremos hoy este programa. Así es, sobre todo por una cosa más, leyendo sobre este tema, encontré una frase muy bonita que dice: todo niño necesita de alguien que esté loco por él. Y hay además muchos locos que se enloquecen con el amor de muchos de esos niños. Tema importante este de la adopción porque investigando un poco sobre él, pues en Colombia hay más de 11.000 niños, dicen algunas cifras, esperando ser adoptados. Y esos 11.000, más de 4.000 niños en esta situación de difícil adopción, que ya vamos a entender un poco más sobre qué es. La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus inquietudes, sus experiencias y aprendamos mucho hoy sobre este tema y esta experiencia de vida que tendremos. Últimamente le hemos dedicado en Paso a Paso muchos programas a hablar de que a los niños, por su desarrollo, les cuesta, se les hace difícil, no porque tengan ningún problema, sino porque es cuestión del desarrollo evolutivo, les cuesta expresar lo que sienten. Y particularmente con este tema de la adopción, pues claro, todos
los que hemos sido hijos y hoy somos papás, vamos adquiriendo un poco más de significado de lo que significa tener un padre y una madre. Pero aún así es difícil desarrollar la empatía y lograr meterse en los zapatos de un niño que espera y espera por unos padres. Y a veces ellos con palabras no pueden decirlo. Pero este video es la verdadera representación de que una imagen vale más que 1000 palabras. Es demasiado hermoso ese video, creo que sobran las palabras. Cada cual lo interpretará desde su óptica. Como les dije al comienzo, esperamos hoy abrir muchos corazones y despertar muchos sentimientos. Y para que ello se logre, para nosotros en este programa es fundamental nuestra vida real. Escuché que yo vida real, Moni. Sí, señor, viene usted muy bien acompañado, además. Muy bien acompañado. Pilar, por acá, por favor, detrás de ti está tu asiento. Pilar nos acompaña bien paso a paso y es literalmente el pilar de una nueva familia muy hermosa que ha formado. Pilar, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muchas gracias, señor. Pilar es la mamá de Lady, que hoy tiene 13 años, y Pablo, que tiene 16. Bienvenida. Pues muy ansiosos de conocer esa historia. Nuestro tema hoy, ya lo dijimos, son niños con características especiales, pero estos niños que llegaron a tu vida creo que trascienden esas características especiales. ¿Cómo empieza esta historia? ¿En qué momento decides volverte mamá y cómo llegas al tema de la adopción? A ver, es una historia muy bonita, ¿verdad? Que en primer lugar, agradeciéndoles mucho por la oportunidad de verdad de contar las hazañas que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, pues de la historia de la adopción desde muy pequeñita, esa era la idea. Es más, yo le cuento a ellos cómo mis juegos eran esos, adoptar niños, y no uno ni dos, sino muchos niños. Entonces, mamacita muchas veces me decía, no, usted lo que quiere montar es un colegio. Y bueno, pasó el tiempo y más o menos a la edad de los 27 años, pues llamé a Bienestar, buscando pues empezar el proceso de adopción. Y en ese tiempo pues me dijeron que no era posible, pues por varias razones, ¿cierto? Y ya desde hace unos casi ¿Pero aproximadamente... ¿cuáles fueron las razones que te le cuento bueno, cuento pues... el santo, pero no el milagro. No, pero antes de las razones, ¿pensaste siempre en la adopción como única opción? Sí. ¿Y nunca en engendrarlos o en gestarlos? No, sí, toda la vida desde pequeña siempre ha sido la adopción, ¿cierto? Ese fue un objetivo muy, muy claro, ¿cierto? Okay. Es más, en mi primer momento, mi vocación número uno es entregarme a la vida religiosa, ¿cierto? Entonces, pues obviamente ya después, pues la vida cambió las circunstancias y los sueños y reafirmó mucho esta parte de adoptar. Y bueno, respecto a la negativa, pues en ese tiempo, obviamente era porque los recursos económicos no daban abasto para darle una calidad de vida como se la merece un niño, una niña. ¿Y así lo entendiste? Sí. No, No, pues en el momento, claro, yo me sentí un poquito violentada y dije, ¿qué va? Eso fue por la discapacidad. Uno siempre le echa ¿cierto? El muerto a lo que no es. Pero yo en ese momento, claro, todavía no dimensionaba la cosa como era. Y ya hace 4 años murió mi señora madre, el 13 de junio del 2013. Inmediatamente, casi que era enterrándola a ella y prometiendo comenzar ese proceso, ¿cierto? Comenzar de nuevo a buscar el proceso de la adopción. Y me presenté en el mes de agosto, 2 meses después de haber fallecido mi madre, me presenté de nuevo a Bienestar, pero allá ahora sí no fue por teléfono ni nada, sino que me presenté ya en la regional y pues presenté el deseo, ¿cierto?, de adoptar. Entonces me dijeron, bueno, vamos a empezar unos talleres, entonces pues puedes empezar a asistir y si te sigue motivando y si te sigue llamando la atención, pues sigues el proceso, ¿cierto? Y obviamente pues a mí me iba a seguir llamando la atención y comenzamos los talleres muy de la mano con mi hermano Carlos, con la red de apoyo, que gracias a Dios pues muchas personas han estado alrededor de mis 2 chiquitos, siempre han estado muy pendientes de ellos. Y bueno, ya terminé los 4 talleres, entonces ya vino la parte de la asesoría psicológica.
antes de la asesoría psicológica debí presentar la historia de vida, que fue una cosa muy bonita, porque entre mis grandes hobbies es la escritura, escribir. Entonces, pues no fue nada difícil ni complicado ponerme a redactar toda mi vida, toda la historia, con todos los detalles habidos y por haber. Y pues presenté la historia, ya después siguió la parte de la entrevista psicológica, la parte de trabajo social. Y ya en estas últimas entrevistas, pues el equipo que estaba en ese momento dijeron, bueno, el perfil que yo había construido, me dijeron, porque yo había pedido 2 niñas o 2 niños, o niño y niña, ¿cierto? Entonces me decían, no, tu perfil da para una niña que oscila entre los 6 y los 12 años. Y yo, bueno, pues hágasela, ¿cierto? La voluntad de Dios. Si eso es lo que mi Dios quiere, pues así será. Y entonces se siguió el proceso y una espera infinita y ya se llena uno de todo, de ansiedad, de angustia. Bueno, hay momentos en que uno ya dice, no, es mejor desistir. Los compañeros de trabajo también me decían muchos, ¿cierto? No, tenga fuerza, siga adelante, una cosa. ¿Cuánto duró ese proceso? 3 años, 8 meses. Un embarazo larguito, de 3 años y 8 meses. Sí. ¿Esperando a los 2 o inicialmente a la niña solamente? No, estábamos en la niña, Sí. ¿cierto? Estábamos en la niña, en esa niña que oscilara entre los 6 y los 12 años. Y bueno... ¿Por qué tardó tanto el proceso si se supone que hay tantos niños con ese perfil? No, con ese perfil de 6 a 12 años, una niña invidente era lo que la doctora Luz Marina me decía precisamente. La condición era que fuera invidente. Sí, la condición que yo vi detalle. en ese momento, se me escapaba ese detalle, sí, era una niña invidente. Entonces me decían, no, es que ya en el año pasado me dijeron, como en el mes de septiembre más o menos, hablé con la doctora Luz Marina y me dijo, no, es que en ese perfil no hay niñas de esa edad y que sean invidentes. Y le digo yo, pero por Dios, entonces ¿dónde están todos los niños que me hablaban que en el plan de Superamigos? Me decían, es que hay una cantidad de niños mayorcitos de 8 años en adelante y con grupos de hermanos y con otras discapacidades, no sé qué. Entonces ella me dijo, precisamente usted lo está diciendo, con otras discapacidades, pero no solamente invidente. Entonces le dije yo, entonces ¿qué podemos hacer? Entonces me dijo, no, dejemos pues, vamos a analizar las cosas y miramos a ver. En ese tiempo yo hablé con una de las niñas, yo tengo una corporación que trabaja con niños y jóvenes en situación de discapacidad. La niña salió ya de la corporación, es una chica invidente, Cristina Cardona, es uno de los grandes orgullos de Corpanin. Ella en este momento está terminando la licenciatura de matemáticas en la Universidad de Antioquia, es una chica invidente. Y ella me dijo, bueno, pero ¿cómo así? Si usted sabe que niñas invidentes sí hay, a usted le consta que sí hay. Y yo decía, me consta, pero a mí no me consta, yo ¿cómo voy a saber yo que hay niñas invidentes? Me decía, sí señora, a usted sí le consta, porque usted las conoce. Yo decía, Dios mío, ¿de qué me está hablando? Yo no le entiendo. Y me dijo, acuérdese de X hermanitas, que usted las conoció, que vinieron aquí a estudiar a la corporación y son de bienestar. ¡Ay! Me movieron el piso y yo decía, ¿yo qué hago? Entonces ya empecé otra vez de nuevo a mover y fue cuando presenté una carta cambiando prácticamente el perfil, ¿cierto? Dije yo, no, vamos a desobedecer la norma y bueno, me abro de nuevo a las 2 niñas o 2 niños o niña y niño y que sean mayores, ¿cierto? Pueden ser mayores de 12 años y además de discapacidad visual, pues puede entrar uno o una con discapacidad cognitiva. Y eso fue las luces de Dios prácticamente porque tal cual, ¿cierto? La doctora Luz Marina me decía, ahora sí le veo futuro a esto. ¿Cierto? Ya no saltaba. Como los habías pedido. Sí, ahora sí le veo futuro a esto. Y eso, mire que se fue, ¿cierto? Eso fue en el mes de septiembre y ya en el mes de noviembre me dijo, hay un par de hermanitos, pero yo no le puedo decir nada. Y en el mes de diciembre ya me dijeron, hay 2 chicos, se llaman Pedro Pablo y Lady Joana, van a pasar la Navidad con ustedes y tal, tienen 13 años y va a cumplir ella 13 años y él va a cumplir 16 años. Y bueno, nos quedamos esperando toda la Navidad porque no fue posible por papelería, hubo unos inconvenientes en cuanto a los papeles de ellos. O sea, eso fue reciente. Claro, ahorita en diciembre. Sí. Sí. Y ya en el mes de enero, el 27 de enero, pues fue el día maravilloso en que nos conocimos. En la tarde del 27 de enero nos conocimos allá en la regional.
y parece que nos hubiéramos conocido toda la vida. Una química tremenda. Y ya empezamos esa etapa tan bonita de acercamiento. Ellos iban a la casa a compartir con nosotros todos los fines de semana. Ya después nos dieron la posibilidad que los puentes, después Semana Santa. Y después de la Semana Santa yo pedí el favor de que me los permitieran una semanita, ellos estudiando, ¿cierto? Que yo tuviera como ese papel, ese rol, yo trabajando y ellos estudiando. Porque además tú eres educadora, no lo hemos dicho. Yo soy educadora, sí, Leo, yo soy educadora desde hace 23 años en la institución educativa del Pedregal, imparto las áreas de religión y de ética. Y pues bendito sea Dios, después de esa semana, ya ahora sí me dijo la encargada, la doctora Luz Helena Calle, ahora sí llegó el momento de la decisión, de esa feliz decisión. Entonces ya se consultó con la red de apoyo y ya con la mano en el corazón y como decían ustedes al principio del programa, con un amor ciego y loco, ya escribimos y dijimos que sí, que nosotros íbamos a adoptar a Pedro Pablo y a Lady Johanna. Y gracias a Dios el 2 de junio fue la feliz entrega de este par de chicos. Y ahí es que empieza la historia. Téngamela ahí porque hay llamadas, vamos a atender a los televidentes y ya retomamos. Así es, está Alejandra, mamá de Gabriela. Alejandra, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, Leito, ¿cómo estás? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué nos quieres compartir hoy? No, pero es para saludar a Pilar porque ella fue profesora mía en Los Ángeles Custodios. Qué bueno. La recuerdo con mucho cariño y ya, solo era para eso y para decirle que los veo todos los días y me encanta el programa. Alejandra, muchas muchísimas gracias. Bueno, ya muchas gracias, Alejandra. Sí, seguramente cuando hice la práctica, yo hice la práctica en Los Ángeles Custodios, yo terminé mi bachillerato en el Colegio Santos Ángeles Custodios y pude hacer la práctica allí, entonces seguramente tuve la oportunidad de compartir con ella. Bueno, retomemos entonces la historia y Lady entonces de 13 años, Lady Johanna, es invidente. Es invidente. ¿Y Pedro Pablo? Y Pedro Pablo tiene discapacidad cognitiva leve y parálisis cerebral frontal. ¿Por qué decides tú que esas fueran las condiciones, que tuvieran alguna discapacidad? ¿De dónde te nace ese deseo? Tan lindo. Pues sobre todo de poderlos acompañar, de poderles brindar todo nuestro amor, todo nuestro apoyo, la formación y la educación, ¿cierto? Porque no es simplemente decir, ay, sí, yo quiero y ya quedar simplemente en esas, no, es tener todo ese andamiaje y gracias a Dios, pues por nuestra propia experiencia, mi hermano sufrió parálisis, en el momento del nacimiento sufrió hipoxia cerebral, entonces él apenas sus primeros pasitos los empezó a dar a los 5 años, entonces yo lo acompañé en todo ese proceso de educación, de terapias, entonces pues ha sido como fácil ¿cierto? Esa experiencia, ese acompañamiento, entonces nos sentíamos como con muchas fuerzas para poderles brindar ese acompañamiento a Lady y a Pedro Pablo, ¿cierto? ¿Y tu discapacidad es de nacimiento? Sí, mi papá y mi mamá eran invidentes y obviamente el problema es congénito, entonces por herencia pues mi hermano y mi persona pues somos invidentes. Wow, qué historia. Maravillosa historia. Increíble. ¿Cómo ha sido estos días, meses? Porque realmente es poco tiempo. Llevan poco, 3 meses, Sí. ¿sabes? Que estás compartiendo con Pedro con Pablo y con Lady. Pedro. Yo 3 meses que Lady y yo gozamos mucho porque yo le digo 3 meses parecen 3 años, porque eso nosotros pues bendito sea Dios y nos conocemos mucho, compartimos absolutamente todo. Han sido experiencias muy bonitas, cada minuto es un disfrute, así sea en el silencio, ¿cierto? Porque hay momentos en que pues no hay diálogo, no hay conversación, no hay charla, pero hasta en ese silencio nosotros disfrutamos el silencio, disfrutamos la música, lo que ellos escuchan, ¿cierto? El momento, por ejemplo, en que yo estoy en la cocina preparando los alimentos, la niña está pendiente, Pedro Pablo viene y me ayuda a servir los platos, a colocar las cucharas en la mesa, o sea, es esa empatía, ¿cierto? Esa experiencia tan bonita, sí, es toda una vida de amor. ¿Cómo te expresan ellos pues el sentimiento de gratitud? Digamos los niños más pequeños, que es como tradicionalmente se ejerce la adopción, particularmente en Colombia, no tienen todavía el lenguaje ni la conciencia de entender un poco qué es lo que está pasando al haber encontrado un hogar, una familia. Pero ellos que ya están más grandes y que tienen el dominio del lenguaje, que pueden entender un poco lo que significa realmente que alguien se haya ofrecido a darles todos esos sentimientos maternales, ¿cómo te expresan? ¿Qué dicen al respecto? Pues yo creo que ustedes lo decían también al principio del programa. De pronto, no sé si por las situaciones, es difícil
dar a conocer como esos sentimientos, sobre todo verbalizarlos, ¿cierto? Verbalizarlos. Entonces no nos peguemos de que porque ya tienen el manejo del lenguaje, entonces ya te van a decir abiertamente. No se da ese Pero hay ese actos. rol. Pero los actos hablan por sí solos, todo el tiempo son, ¿cierto? Detalles, abrazos, ¿cierto? El coger la mano, ¿cierto? Como con esa fuerza de, uno no sabe, ¿cierto? ¿Qué queremos decir, ¿cierto? Si yo te quiero o ayúdenme, o no sabe uno qué se quiere, ¿cierto? Decir en realidad. Pero hay unos sentimientos, ¿cierto?, que son sentimientos cruzados, de allá para acá y de acá para allá. Y como en mi persona, pues soy demasiado tímida, aunque no parezca. Sí, no, eso te Sí, no, pero yo soy demasiado tímida y más en la parte afectiva. Entonces, pues estamos, sí, de tú a tú, prácticamente conectados, porque entonces es más los hechos, los actos, el estar pendiente de todas sus cosas, ¿cierto? De la atención del uno, de la atención del otro, ¿cierto? Del abrazo, del gesto, pero así, no tanto hablar porque la timidez no nos deja. Una de las grandes inquietudes o peros que le ponen, digamos, los padres cuando de adopción de niños en condiciones difíciles o especiales se trata, es como perderse o haberse perdido todos esos años donde se construye la relación, el apego, ese sentimiento materno que va creciendo. ¿Se siente ese vacío? No, para nada, eso no se siente absolutamente ningún vacío. Desde el momento en que, por ejemplo, nosotros los conocimos, no desde que nos los entregaron, sino desde que los conocimos, ya es como si en ese momento, ¿cierto?, hubieran nacido y se va desarrollando día a día de una forma rápida, ¿cierto?, no lenta, sino muy rápida, todo ese tipo y ese vínculo afectivo, ese vínculo familiar. Entonces, no, vacíos de ninguna clase se presenta. ¿Se siente un amor maternal realmente? Y podrías tú encontrar diferencias que has tenido relación con tantos niños por tu oficio. ¿Hay diferencia en la forma de quererlos, de soñar con ellos? Uno al principio dice, no, pero eso es imposible. Uno, ¿cómo va a sentir algo, ¿cierto?, tan fuerte, ¿cierto?, por ellos, tan distinto, como tú dices, de un estudiante, por ejemplo, a los hijos. Y es totalmente diferente. ¿En qué momento se da? No se sabe. Eso sí, eso se da tan extraño, es un don. Yo digo que eso es un don, eso es un regalo, porque uno no se da cuenta en qué momento revienta eso, ¿cierto? No vamos a decir que, desde el primer día que llegaron ellos a la casa ya, no, tampoco vamos a, ¿cierto? Pero el momento es diferente. Y, por ejemplo, en el caso de ellos dos es distinto. No es que a los dos se dio el vínculo en el mismo momento, no, es diferente. Cada uno en su momento. ¿Ya te dicen mamá? Tan lindo. No. Yo entendería de pronto entre, ¿qué dijéramos? La dificultad del lenguaje de Pedro Pablo, porque pues él no puede hablar, ¿cierto? Verbalmente, él no puede verbalizar. Yo diría que de pronto él sí ha llegado hasta el punto de, ¿cierto? De decir mamá, ¿cierto? O sea, tú lo has interpretado. Sí, tú ya lo sabes leer. Sí. De pronto a Lady, porque somos tan parecidas, nos cuesta muchísimo más. Sí. Pues yo finalmente, pues después de oír esta historia tan bonita y pues como nuestra intención hoy es, digamos, promover ese tipo de adopción, como desmitificar un poco los peros que los colombianos, porque es particularmente una característica muy nuestra, le ponen a la adopción de niños con características diferentes, pues después de haber oído esta historia, como, ¿qué mensaje le envías tú a esos padres que esperan adoptar, pero cuyo requisito es que sea bebé, que sea lo más pequeño posible y quizá a veces negándole la oportunidad a estos niños que van creciendo y van pasando los días y entre más grandes, pues más lejana se ve esa posibilidad de encontrar un hogar? Sí, de verdad que yo digo que se dieran la oportunidad de tener sueños grandes, de tener una utopía muy grande y pues así suene muy cruel, muy crudo, desacomodarnos. ¿Cierto? Darnos la oportunidad de desacomodarnos, de dejar de pronto nuestro egoísmo a un lado, de dejar sentirnos bien todo el tiempo y darse la oportunidad, ¿cierto? Dar el salto para que se sientan mejor, porque ese es el temor, es que voy a perder esto, es que va a ser muchos compromisos, es que de pronto yo no puedo con la carga, y es verdad, o sea, uno solo no puede, pero con la ayuda de Dios absolutamente todo se puede.
Entonces es una obra de Dios, es una obra de amor, es una obra de entrega. Entonces sencillamente es desacomodarse y lanzarse. Pues muchas Desacomodarse para que lleguen otros a acomodarse en el corazón de Qué uno. dicha, eso sí es verdad. Y darle la alegría a uno y acomodarlo de otra manera. Qué bien, Pilar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pilar, muchas gracias, muchas admiración gracias. total, pues por tu labor, primero como educadora, porque aún con esa discapacidad, pues has sabido como enfrentar la vida de una manera a la que muchos ni siquiera se arriesgan, teniendo pues todos sus sentidos al pie de la letra y en forma. No es fácil ejercer la maternidad con los 5 sentidos, ahora pues calculen. Felicitaciones, nada, me quito el sombrero y qué gran historia de vida. Gracias por compartirla. No, Dios les pague a ustedes y muchísimas gracias una vez más a Bienestar Familiar por la oportunidad y por la confianza. Fue un voto de confianza, que Dios los bendiga. Pues creo que acertar. Sin temor a equivocarme. Muchísimas gracias. Después de este mensaje, pues cualquier cosa se queda corto, pero aquí humildemente está la frase y nosotros ya volvemos. Nuestra frase hoy en Paso a Paso. Sabemos que una madre y un padre pueden amar a más de un hijo. ¿Por qué es tan difícil entender que un hijo puede amar a más de una madre y un padre? Nos vamos con esta frase, esta pregunta, una pausa y ya regresamos en Paso a Paso. Valentina, Jerónimo y Emanuel son nuestros protagonistas hoy en Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, videos, fotografías, grandes citas pequeñitas de estos pequeños, pasoapaso@telemedellin.tv. Queda uno como... Quedó todavía y no ha como en podido, stand-by no después hemos de podido esta aterrizar, historia, ¿cierto? sí. Definitivamente le tocan a uno fibras y esperamos a que ustedes también se estén sintiendo de la misma manera para seguir ahondando un poco en el tema, porque esta historia está hoy aquí y este tema llegó a Paso a propósito de un evento sobre el que les hablaremos al final para los que estén interesados. Además tenemos invitación, así que pendientes a ver cómo la vamos a entregar. Pero antes de todo eso queremos, por supuesto, tratar el tema como siempre lo hacemos, desde el experto. Hoy nuestra experta es Luz Marina Estrada, ella es defensora de familia, además secretaria del Comité de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida a Paso. Qué Gracias, bueno tenerla Luna. con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo Bienvenida, está? gracias bien, por muchas estar gracias. con nosotros. Ya hemos anunciado el tema desde el comienzo, es la adopción de niños con características diferentes o niños de difícil adopción, pero antes de hablar concretamente del tema, vale la pena ahondar un poco en el proceso de adopción en Colombia. Digamos, cómo se da este proceso, cómo empieza, cuánto tarda, cuándo termina, como las generalidades de este proceso. A ver, realmente el proceso desde el punto de vista administrativo tiene 2 grandes etapas. La primera es desde el momento mismo en que el niño o la niña llegan a estar bajo la protección del Estado a través de Bienestar Familiar o de comisarías de familia de acuerdo con el motivo de ingreso. Y en un momento dado se empieza un proceso que se llama proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Ese proceso dura, según la Ley de Infancia y Adolescencia, debe durar entre 4, máximo 6 meses. Pero realmente cambiar las condiciones familiares, ¿sí?, de un grupo familiar que motivó en un momento dado que ese niño, miembro de su familia, ingresara al proceso de protección no es fácil. Por eso muchas veces esos procesos demoran más tiempo del que en un momento dado pretendió la Ley de Infancia, de que no fuera pues un tiempo muy largo. ¿Y qué es eso de restablecer los derechos? A ver, a través del proceso se le entra a garantizar a través del restablecimiento de derechos, porque los niños son sujetos de protección. Entonces, se supone que esos niños tienen que tener una garantía plena y absoluta de todos y cada uno de los derechos
que en un momento dado son prevalentes, se tiene que mirar la parte del interés superior del niño como principio fundamental dentro de este proceso. Se adelanta entonces, como les venía diciendo, todo el proceso administrativo de restablecimiento de derechos con plena y absoluta garantía hacia la familia biológica de esos niños, frente al hecho de que es un mito que existe en la sociedad, que nosotros en Bienestar Familiar le retiramos los niños a las familias sin garantizarles los derechos a las familias biológicas. Voy a hacer un paréntesis ahí, pero ¿qué le exigen a una familia que llegue al bienestar a decir, mire, yo quiero dar mi hijo en adopción? ¿Eso es así de fácil? A ver, se trata en el caso que tú propones, que estás planteando, la mamá o los representantes legales del niño pueden entrar a consentir la adopción de manera voluntaria, ¿sí? En ese caso, entonces, se hace toda una asesoría informada previa al otorgamiento del consentimiento para que posteriormente no se llegue a decir que en un momento dado esa mamá o ese papá no estaba completamente seguro de la decisión que estaba tomando en ese momento. Y los apoyan un poco también como Claro, social y psicológicamente, claro, emocionalmente. Exactamente, ese es el objetivo precisamente de esa asesoría informada que se les hace, inclusive darles otras alternativas distintas a la adopción frente a que se pueden quedar con ese niño y que en un momento dado el Estado los puede apoyar en ese sentido. Perfecto. Por ejemplo, una de las situaciones que establece la ley es que ese consentimiento no se puede recibir sino un mes después del parto, para evitar que precisamente esa decisión sea como fruto de una depresión posparto, o en fin, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando ya esa persona se siente frente a la autoridad administrativa a dar el consentimiento para la adopción, lo haga de una manera muy consciente y muy sólida. Es decir, que a ustedes, cuando la adopción es de manera voluntaria, pues el dar en adopciones de manera voluntaria, no reciben niños menores de un mes. No llegan niños menores de un mes. Sí, claro, o sea, llegan menores de un mes porque generalmente son niños que una vez nacen en los centros hospitalarios, inmediatamente la mamá dice, yo no lo quiero tener, o en fin, entonces, inmediatamente ingresa al sistema de protección a través, seguramente en ese momento, entonces, lo que de un toma hogar el mes es el sustituto. consentimiento, pero ustedes sí se quedan con el niño mientras tanto está bajo la protección de Bienestar Familiar. Ok, y desde el otro lado, que es el tema por el que inicialmente preguntaba yo, hay llamada, ya vamos a ir a la línea, es más o menos el ABC. Entonces yo llego a Bienestar Familiar y digo, quiero adoptar. ¿Y qué pasa después? Bueno, pues entonces, como en términos un poco... a ver, por un lado está lo que les venía diciendo, el proceso de restablecimiento de derechos, en donde el objetivo es poner a esos niños que están en protección en situación de ser adoptados, ¿sí? Bien sea a través del consentimiento de los representantes legales o a través de una declaratoria de adoptabilidad, una vez se ha trabajado con la familia biológica del niño y finalmente se llega a la conclusión de que realmente esa familia por ningún motivo es garante de derechos para ese niño. Perfecto. Entonces, ese niño ya está con todo el trámite en posición de ser adoptado. Por otro lado está entonces el trámite de las familias que solicitan y adelantan el proceso de solicitud de adopción. Entonces, lo primero es una charla legal que se hace en las defensorías de familia, que es una especie de autoevaluación, porque a través de la charla legal muchas familias llegan a la conclusión de si reúnen o no reúnen las condiciones para continuar con el proceso. ¿Se reafirman en su decisión o desisten de ella? Exactamente, o desisten. Después de la charla legal, entonces está ya la apertura del proceso en sí, a través de una entrega de unos documentos que se exigen dentro del trámite del proceso. ¿Para acreditar qué? Para acreditar la idoneidad física, mental, moral y social para la adopción, ¿sí? Que son las tres situaciones que se entran a evaluar dentro de ese proceso de selección. ¿A través de qué? A través de talleres, lo que decía pues María del Pilar ahora, valoraciones psicológicas, valoraciones sociales, visita domiciliaria para mirar las condiciones pues habitacionales, el apoyo de la red familiar. Dentro de esa valoración, porque es
no nos podemos negar a hacer esta pregunta. En el caso de Pilar, su caso de invidencia no es un impedimento para tener esa adopción. A ver, es un caso de que no es un impedimento. No es un muestra. impedimento, o sea, dentro de la parte física, lógicamente nosotros tenemos que entrar a evaluar que realmente la persona que va a adoptar no va a fallecer a poco tiempo, porque entonces vamos a ver a un niño abocado nuevamente a la orfandad, ¿cierto? Que tenga una enfermedad degenerativa que, sí, o sea, toda esa parte hay que evaluarla. Pero en el caso, por ejemplo, de Pilar, la discapacidad de ella no impedía que en un momento dado ella le pudiera entrar a garantizar los derechos a un niño, ¿cierto? En este caso, pues a los dos. Entonces, eso es lo que hay que entrar a mirar. A nosotros, por ejemplo, al comité nos han llegado solicitudes en donde tienen X o Y enfermedad, pero el médico tratante de esa persona nos certifica que esa enfermedad no va en un momento dado a ir en detrimento de la crianza de un niño. Entonces, eso es lo que nosotros valoramos. Lo bonito es que con Pilar el médico determinó que ella podía ver por su familia con los ojos del corazón, como lo está haciendo ahora, y eso nos llena de mucha alegría. Vamos a ir a la línea porque está Jenny. Jenny, muchas gracias por esperarnos, mamá de Samara e Isabela. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz de estar viendo este programa. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir, Jenny? Bueno, pues estoy llamando porque también soy madre por medio de la adopción. Tengo una niña, Samara, mi hija mayor, es mi hija biológica, e Isabela, mi hija menor, que es hija del corazón. Llegó por medio de la adopción. Entonces, escuchar este programa pues me llena como de mucha alegría, saber que se está hablando sobre el tema, porque en Colombia el tema de la adopción es un tema que todavía tiene mucho tabú, es un tema que tiene muchos mitos y creo que estamos en la oportunidad pues de empezar a hablar del tema y que el tema brinde la posibilidad a muchos niños de que tengan su hogar. Pues muchas gracias, Jenny. Nosotros ya le hemos dedicado como 3 o 4 programas a la adopción desde diferentes puntos de vista. Por si los quieres buscar en YouTube, también ahí están los links para que puedas encontrarlos. Telemedellín, paso a paso, adopción. Te deben salir las diferentes versiones que hemos hecho, pero ese es realmente el mensaje. Decíamos que son demasiados los factores a evaluar, pues porque es que entregar un niño, la responsabilidad que eso conlleva, no es así como así, ni es tan fácil. ¿Cuánto más o menos puede tardar ese proceso? A ver, está previsto que más o menos entre 7 y 8 meses, siempre y cuando los solicitantes estén cumplidos con las citas, que no haya pues ningún tipo de interferencia. Estamos pensando que desde el momento en que entregan documentos, más o menos en 8 meses nos está llegando todo el trámite, más o menos, eso es lo que les decimos nosotros. Un embarazo que se puede de pronto prolongar un poquito más a partir del momento en que la familia llega al comité de adopciones, se aprueba la solicitud e inmediatamente ingresan a la lista de espera, ¿cierto? Ahí ya es algo muy concreto que las familias añoran mucho dentro de ese trámite del proceso. ¿Por qué? Porque ya es como el que les hubiéramos dicho sí, o sea, reúnen las condiciones para la adopción, inmediatamente los ingresamos entonces a la lista de espera. Y ya ahí de qué depende la entrega al niño, depende de que a nosotros nos lleguen de aquellos niños que ya les comenté antes, cuyos procesos habían sido adelantados por las defensorías de familia, declarados en adoptabilidad o con consentimiento para la adopción, y que el niño reúna el perfil para esas familias. ¿Qué pueden exigir las familias? Exacto, uno como solicitante, ¿qué puede pedir? En este caso, Pilar pidió un niño con invidente. Ajá. Bueno, vea, nosotros tenemos eso muy claro en cuanto al sexo, o sea, nunca forzamos el que si quieren un niño, los vamos a forzar a que reciban una niña. O sea, en cuanto al sexo, hay familias que están abiertos a que sea un niño o una niña. Sí. O hay unos que dicen, no, nosotros queremos niño, nosotros queremos niña. Hay algunas condiciones de salud que también nosotros las respetamos, ¿sí? En cuanto a situaciones ya extremas, que generalmente las familias dicen, no podríamos considerar el recibir un niño de estas condiciones en ese sentido.
Nosotros manejamos dentro del trámite de los documentos un documento que se llama el anexo 17. Y ese anexo 17 nos da a nosotros la pauta para en un momento dado poder asignarle el niño a esa familia. Porque entonces las familias ahí manifiestan si están dispuestos a recibir niños con X o Y situación de discapacidad. Inclusive hay una situación que consideramos que se debía pues como tener en cuenta. Lo normal de los niños que ingresan a protección es porque son hijos de madre consumidora de sustancias psicoactivas, consumidora de licor. Muchas familias no están abiertas siquiera a eso, sí. Entonces, eso se convierte en un obstáculo para que en un momento dado esas familias puedan tener el niño o la niña. ¿Por qué? Porque entonces si no están abiertos a esas condiciones, se van quedando ahí y por eso son familias que en un momento dado se nos van demorando mucho más en la lista de espera. Eso me hace a mí pensar que la familia tiene derecho a saber la procedencia del niño. Claro pues que sí. porque llegó a bienestar. Claro, inclusive al momento de hacer nosotros la presentación del niño a la familia, inmediatamente se les entrega copia de todos los documentos necesarios para que ellos puedan tomar una decisión acertada y adecuada al momento de decir aceptamos el niño o no aceptamos el niño. ¿Este proceso tiene costo? No, o sea, a través de Bienestar Familiar es completamente gratuito. Lo único es una visita al médico pediatra de confianza que venimos utilizando nosotros hace rato para seguridad de que esa familia realmente reciba el niño en buenas condiciones de salud, de acuerdo con sus expectativas. Perfecto. Entonces, esa parte sí la paga pues la familia, pero de resto por Bienestar Familiar. Las asesorías y el trámite son gratuitos. Todo es completamente gratuito. Muy bien. Vamos a ir a una pausa muy corta y ya regresamos a Paso. Vamos con Grandecitas Pequeñitas. Josué, entonces, si vas a bailar con Sarita en el jardín. Sí, mami. Claro que a ella le da pena, pero la mamá dijo que iba a hablar con ella porque yo soy su pareja. Ah, pero qué bueno hijo. Así, mami, rico. Es que nadie podrá con nuestro amor. 5 años. Ahí tienen, 5 señores. años, José, Dios Grandecitas Pequeñitas. Ya regresamos en Paso a Paso. Y el amor con Sarita. Luciana, Ismael y Nicolás están ahí compartiendo sus sonrisas en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, pasoapaso@telemedellin.tv para sus videos y fotografías. Hoy hablamos de niños con características especiales para la adopción o características diferentes o niños de difícil adopción y les contamos que teníamos invitación para aquellos a quienes hayamos tocado el corazón y se haya abierto una luz de esperanza. Aquí está, Programámate. Para nuestro programa te invitamos a Mónica Ospino, que es además mamá de Antonia. Sí, señor. ¿Qué edad tiene Antonia? 3 años acaba de cumplir. 3 añitos. También es hija del corazón, ¿cierto? Es hija del corazón. Y tenemos un blog, ¿cierto? Sí, tenemos un blog que se llama Amando a Antonia y en ese blog básicamente lo que tratamos es de hablar de la adopción de una forma positiva, de una forma responsable, desmitificar un poquito el tema. Estamos con el ICF, damos charlas para las familias que ya son del corazón, para ayudarlas pues como en el tema de la adaptación y también damos charlas para informar a los que pudieran considerar la adopción como una forma de conformar sus familias sobre, venga, que es mito, que es verdad y cómo los podemos acompañar en todo este proceso. Hay un evento mañana, ¿cierto? Mañana. Sobre niños, o pues promoviendo la adopción de niños con características especiales o de difícil adopción. Antes de que nos cuentes del evento, ¿tenemos una entrada?
para regalarle a los televidentes. Sí. Bueno, ya, la primera llamada que entre se va para allá y ya les vamos a contar de qué se trata, porque nos queda poco tiempo de programa. Digámoslo ahora para que el que vaya a llamarse al programa y sepa. 5:30. 5:30 de la tarde, ¿dónde? En el CES. En el CES, muy Listo. bien. Entonces ya nos van a contar, pero nos queda poco tiempo, pero no podemos entrar allá sin saber qué son estos niños, o cómo se denominan, o cómo se clasifican, o a quiénes se les llama así. Bueno, a ver, está, muy concreto, para que no alcancemos. Muy establecido que los niños ya de más de 10 años, grupos de hermanos, de 2 o más hermanos, o niños con algún tipo de discapacidad física, mental, psicosensorial, son considerados ya niños de características especiales y por ende, aunque no lo diéramos llamar así, de difícil adopción. Entonces eso es lo que estamos como propendiendo, como por sensibilizar de verdad, para que se proceda más como a la adopción. ¿Qué pasa con un niño niños? que nunca se adopta, que nunca se ha adoptado? De todas maneras, como son niños declarados en situación de adoptabilidad, son los que nosotros llamamos hijos nuestros, hijos de bienestar familiar. Perfecto. Se les sigue apoyando permanentemente, se nos aplica la misma sentencia a la Corte que se les aplica a los papás hasta los 25 años. Hasta los 25, creo que era hasta los 18 años, hasta 25 años. Hasta los 25 años los padres biológicos están obligados a asumir la cuota alimentaria de un hijo hasta los 25, siempre y cuando estén estudiando. Nosotros también. O sea, si están estudiando una carrera universitaria, técnica, tecnológica, también los asumimos hasta los 25 años. Mónica, ¿de qué se trata el evento? El evento mañana es para hablar sobre mitos y realidades de la adopción. Y para hablar sobre la adopción de niños con características especiales, es un poquito contarle a los papás de verdad. O sea, de no qué solo se es trata. el foco, no es el único tema, también quienes estén abiertos a la idea de la adopción, no de estos niños, pero que allá puede que se sensibilicen. Pero en general el tema de la adopción, bienvenidos. Sí, en general el tema de la adopción, y va a estar el ICF porque la idea es que los acompañemos en las dudas, en las preguntas, pues en todo lo que ellos crean que necesitan apoyo para considerar la adopción y tomar una decisión. ¿Dónde se inscribe la gente? ¿Tiene costo? ¿Cómo llegan? Es gratuito, pues sí es gratuito, pues, pero tenemos como un número de cupos y ya realmente hemos tenido como bastantes inscritos. Es en el CES, en el aula máxima. El CES se unió pues como a la causa. ¿Cuántos cupos nos quedan más o menos? Yo creo que por ahí unos 10 más o menos, pues porque Bueno, realmente hemos tenido mucha acogida. Que esos 10 se llenen con paso a paso. Ya hay una ganadora, Leo, ¿qué es? Así es, Dora Alicia David López. Dora Alicia David es nuestra ganadora aquí, ya aseguró su cupo. Muy bien, perfecto. Listo, no, es solo que nos escriban a amandoantonia@gmail.com o se meten en el blog www.amandoantonia.com y nos dan sus datos. Pues ya los de Dora los tenemos y ya quedaría pues inscrita y le mandamos la confirmación si nos regala el correo o una forma de contactarlo. Yo contaba al comienzo que es muy colombiano ese rechazo pues rotundo y esa negación de entrada a adoptar estos niños, sobre todo mayores de 10 años, ¿sí? Pero las familias extranjeras son un poco más abiertos a esta posibilidad. ¿Eso, alguna razón? ¿Se ha estudiado el tema? Sí, completamente abiertos. De verdad que es increíble el rechazo que muchas familias colombianas, inclusive a los niños afro. O sea, un niño afro difícilmente se queda con una familia colombiana, aunque últimamente se ha dado. Pero los extranjeros sí son mucho más abiertos a niños con características por edad y por situaciones de salud, mucho más abiertos. ¿Y alguna razón eso a qué se debe? O sea, ¿cultural simplemente? ¿O? Cultural, la parte de recursos, la parte de que en sus países de origen tienen muchas facilidades pues como para manejar ese tipo de enfermedades o en fin, y por las ganas definitivamente de tener el hijo, entonces aceptan en un momento dado. Y yo voy a meter la cuchara, y esto lo digo yo, no lo dice Bienestar Familiar, no lo dice nadie, pero es que aquí somos muy pegados del que dirán. Le tenemos un pavor enorme. En cambio, otras sociedades que nos llevan años luz, como en el tema de civilización, sobre todo humana, pues yo haré mi vida, le daré amor, le brindaré un hogar, lo haré feliz, no me importa lo que digan los demás, y para adelante, y sacan esos niños adelante de una manera hermosa. Los ve unos, es que salta a la vista que no son hijos de ellos, pero pues
biológicos, pero el amor que les entregan, la manera en la que los hacen felices, pues nos debería tocar a muchos el corazón. Gracias por este tema, gracias por la historia, por la invitada, por compartirla, por promoverlo, por hacer esta labor social tan bonita. Muchas gracias. A ustedes por brindarnos este espacio y invitarnos para hablar y compartir la historia de Pilar, que es tan hermosa. Nuevamente, inscripciones en www.amandaantonia.com o amandaantonia@gmail.com. Perfecto, ahí está, muy fácil, Amanda Antonia. Fácil de grabar. Sencillo, sencillo. Nosotros nos vemos mañana, Leito. Mañana nos vemos con maltrato. Maltrato, pero antes de que ocurra, la importancia de crear entornos protectores para que no se dé el maltrato. De eso estaremos hablando mañana, de los entornos protectores. Obviamente tocaremos el tema del maltrato infantil, pero que nuestro centro sea prevenirlo antes que curarlo. Los esperamos a las 2 de la tarde. Chao. Chao, chao.